Solo es un collar. Mi hermana se burló, empeñando el regalo más preciado de mamá para su novio exconvicto. Llamé a la policía. Ahora, toda la familia está en guerra. Yo, un hombre de 24 años, todavía no puedo creer que esté escribiendo esto, pero necesito sacarlo de mi cabeza. Mi familia ha pasado por mucho en los últimos años, y justo cuando las cosas parecían mejorar, mi hermana arruinó algo increíblemente valioso. Para dar un poco de contexto, mi mamá nos crió sola a mi hermana y a mí después de que mi padre falleciera de cáncer cuando yo tenía 12 años y ella 14. Las facturas médicas agotaron por completo los ahorros familiares, y mamá tuvo que trabajar 3 empleos a la vez para que no perdiéramos nuestra casa. Vendió casi todo lo de valor que teníamos, incluyendo su anillo de bodas y un collar de perlas heredado de su abuela. Ese collar era más que una joya para ella. Era el último vínculo con su historia familiar, ya que sus padres murieron en un accidente cuando ella era niña. Recuerdo cuando tuvo que venderlo. Intentó ocultar sus lágrimas, diciendo que solo era un objeto, pero pasaba las noches mirando la caja vacía donde solía guardarlo, acariciando el terciopelo donde solía estar. Esa imagen se quedó grabada en mi mente. Después de años estudiando en un colegio comunitario y trabajando medio tiempo, finalmente conseguí un empleo con un buen salario. Desde que recibí mi primer cheque, supe exactamente qué hacer con él. Durante años, busqué en internet un collar similar al que mamá había vendido. Guardé fotos de álbumes familiares y hasta le pregunté a mi tía si recordaba detalles del diseño. Finalmente, encontré uno casi idéntico, con el mismo dije en forma de lágrima. Me costó casi todo mi primer sueldo, pero ver la reacción de mamá valía cada centavo. Se lo regalé en su cumpleaños. Lo envolví en una caja de terciopelo azul, igual a la que tenía antes. Cuando lo abrió, se quedó en silencio por lo que pareció una eternidad. Luego, las lágrimas comenzaron a rodar. Me abrazó tan fuerte que apenas podía respirar, repitiendo "ah, gracias" a entre sollozos. Por primera vez en mucho tiempo, vi felicidad genuina en sus ojos. Se lo puso de inmediato y no se lo quitó en todo el día. Y entonces llegó mi hermana. Ella nunca ha tomado las mejores decisiones. Mientras yo estudiaba y trabajaba, ella dejó la escuela y se rodeó de malas compañías. Su novio actual, Derek, es el peor de todos. Ha entrado y salido de prisión por pequeños robos y delitos relacionados con drogas. Mamá y yo intentamos ayudarla muchas veces, pero siempre vuelve con él. Llegó tarde a la celebración de mamá, oliendo fuertemente a alcohol, con el maquillaje corrido y los ojos rojos. Lo clásico. En cuanto vio el collar, no dejó de mencionarlo durante la cena. Decía que era hermoso, que debía haber costado mucho, que ojalá alguien le regalara algo así. Lo ignoré, pensando que era su típica actitud pasivo-agresiva. Esa noche, mamá me llamó desesperada. El collar había desaparecido. Lo había dejado en su mesa de noche antes de ducharse, y cuando salió, ya no estaba. Nada más había sido robado. Solo el collar. Lo supe de inmediato. Llamé a mi hermana una y otra vez, pero no respondía. Fui a su apartamento, pero no estaba. Su compañera de cuarto dijo que había salido temprano, diciendo que debía ayudar a Derek con un problema. Finalmente, me respondió con un mensaje de texto: relájate, solo es un collar. Mamá lo olvidará. Perdí la paciencia. La llamé y, tras discutir un rato, admitió que lo había empeñado. Derek había sido arrestado otra vez por conducir ebrio y necesitaba dinero para la fianza. Prometió que lo recuperaría cuando él le pagara, pero ambos sabíamos que eso nunca pasaría. Le exigí que me dijera en qué casa de empeño lo había vendido, pero se negó. Lo hecho está, dijo. Mamá no necesita joyas caras. Además, ni siquiera era el original. Colgué y me fui directo a la estación de policía. El oficial que me atendió fue comprensivo, pero me advirtió que, al ser un asunto familiar, solo podrían actuar si presentábamos cargos. No lo dudé. Presentamos una denuncia formal. Al principio, mamá no estaba segura. Seguía repitiendo que mi hermana era familia, que debía estar desesperada para ayudar a Derek. Pero le recordé todas las veces que ella se había aprovechado de su generosidad, el dinero del alquiler que nunca devolvió, el efectivo para el supermercado que desaparecía de su billetera, y aquella vez que se quedó a dormir una noche y terminó viviendo en casa por semanas, comiendo nuestra comida y elevando las cuentas de servicios. Después de pensarlo mucho, mamá aceptó. La policía encontró a mi hermana al día siguiente en casa de un amigo de Derek. Se quedó paralizada cuando la arrestaron. Jamás pensó que realmente presentaríamos cargos. También arrestaron a Derek porque tenía una orden de arresto pendiente por violar su libertad condicional.
Bajo interrogatorio, mi hermana finalmente confesó en qué tienda de empeño había vendido el collar. Afortunadamente, aún estaba ahí. El dueño no había completado la venta porque sospechó de su historia y del valor de la pieza. La policía lo recuperó sin problema, y mamá rompió a llorar cuando se lo devolvieron. Esta vez, de alivio. Pero aquí es donde la situación se vuelve más complicada. La noticia se esparció por la familia y las opiniones están divididas. Mi tía y mi prima nos apoyan totalmente y creen que mi hermana necesita un golpe de realidad. Pero mi tío, el hermano de mi papá, está furioso. Nos ha estado llamando sin parar, diciendo que estamos destruyendo a la familia y que la lealtad debe estar por encima de todo. Incluso apareció en nuestra casa gritando que estábamos dejando a mi hermana enfrentar cargos por a una simple joya. Tuve que interponerme entre él y mamá, que temblaba de la tensión. Le dejé claro que, si no podía aceptar nuestra decisión, debía irse. Se marchó amenazando con hacernos arrepentir. Lo que él no entiende es que esto no fue solo por el collar. Fue por años de abuso, especialmente contra mamá. Fue por lo que representaba ese collar, el sacrificio que hizo por nosotros. Fue por la total indiferencia de mi hermana hacia los sentimientos de los demás. Mi hermana llamó desde la cárcel, llorando y rogándonos que retiráramos los cargos. Prometió pagarme, ir a rehabilitación y dejar a Derek de una vez por todas. Pero ya hemos oído esa historia antes. Por un instante, mamá pareció dudar. Vi la lucha en su rostro. Pero luego miró el collar, ahora seguro en su cuello, y su determinación se endureció. Te amo, le dijo por teléfono. Pero esta vez, habrá consecuencias. La primera audiencia se acerca. Su abogado ha propuesto un acuerdo, libertad condicional, rehabilitación obligatoria y el pago del valor del collar. Una parte de mí siente culpa, pero luego recuerdo la mirada de mamá cuando se dio cuenta de que el collar había desaparecido. Mi tío sigue atacándonos, incluso creó un chat familiar donde nos pinta como los villanos. Mi prima nos mostró los mensajes. Hasta ofreció pagar un abogado privado para mi hermana, a pesar de que hace meses se quejaba de que no podía pagar su hipoteca. Mientras tanto, la familia de Derek también se ha metido. Su madre llamó a mamá al trabajo, amenazándola porque estamos arruinando la vida de su hijo. Mamá tuvo que pedir a seguridad que la escoltara a su auto esa noche. Ella está agotada. La encuentro llorando de madrugada, preguntándose si hicimos lo correcto. Pero yo sé que sí. Mi hermana tomó su decisión. Ella eligió a Derek y el dinero rápido sobre su propia familia. Yo ya no puedo seguir rescatándola. Y mamá, aunque le duela, tampoco lo hará. Él sabía cuánto valía el collar, incluso le ofreció a mi hermana más dinero de lo habitual, pero ella estaba tan desesperada por conseguir efectivo que aceptó la primera oferta. Menos de una cuarta parte de lo que yo había pagado originalmente. Todo este sufrimiento por una cantidad tan pequeña de dinero. He empezado a ir a terapia para lidiar con mis emociones. Mi terapeuta me recomendó escribir cartas a mi hermana, desahogando toda mi ira y decepción, aunque nunca se las envíe. Ya he escrito bastante. Estoy sacando un resentimiento acumulado por años, por haber dejado a mamá cuando más nos necesitaba, por desperdiciar las oportunidades que papá habría dado todo por asegurarnos, por preferir a personas como Derek antes que a su propia familia. Ahora, mamá lleva el collar todo el tiempo, incluso para dormir. Le sugerí comprar una pequeña caja fuerte para guardarlo cuando no lo use, y eso pareció tranquilizarla un poco. A medida que se acerca la fecha del juicio, los intentos de mi tío por perjudicarnos han empeorado. Ahora dice que le dirá al fiscal que el collar fue un regalo mío para mi hermana de parte de mamá, lo cual es una total mentira. Mamá tuvo que llamarlo directamente para decirle que dejara de meterse en el asunto o cortaría todo contacto con él. Él simplemente le colgó. Me encontré con una amiga de mi hermana en el supermercado. Al principio evitó mirarme, pero luego se acercó en el estacionamiento. Me dijo que mi hermana había planeado vender el collar desde el momento en que lo vio. Supuestamente, le mandó un mensaje justo después de la cena de cumpleaños diciendo que ya había encontrado la manera de conseguir el dinero para sacar a Derek de la cárcel. Saber que lo había planeado con anticipación lo hace aún más doloroso. A pesar de todo, una pequeña parte de mí espera que esto sea el golpe de realidad que mi hermana necesita. Quizás tocar fondo la haga darse cuenta de lo que le está haciendo a sí misma y a los que la queremos. Pero no me hago ilusiones. Mamá y yo seguimos adelante juntos. Ahora cenamos juntos todas las noches, algo que no hacíamos con regularidad desde mi adolescencia. Hablamos más sobre papá, sobre los tiempos difíciles después de su muerte y sobre el futuro. De una manera extraña, esta situación nos ha unido aún más. Anoche, mamá se quitó el collar por primera vez desde que lo recuperó.
Lo puso en mis manos con cuidado y me dijo, gracias por defender esto. No solo se refería al collar, sino a nuestra familia. Fue entonces cuando supe con certeza que estábamos haciendo lo correcto. Sobre mi hermana, no sé qué nos espera en el futuro. No sé si podré volver a confiar en ella. Pero entiendo que permitirle seguir con su comportamiento solo la dañaría más. A veces, el amor significa establecer límites y hacer que alguien enfrente las consecuencias de sus actos. El collar ahora está guardado en nuestra nueva caja fuerte, pero su significado está presente en toda la casa. Ya no es solo un vínculo con el pasado, sino un símbolo de la fortaleza de mamá, de mi compromiso con ella y de nuestra decisión de no seguir siendo manipulados. Independientemente del resultado en la corte, sabemos que ya hemos recuperado algo invaluable, nuestra dignidad. Quería compartir una actualización. Cuando mi hermana llegó a la corte, se veía desaliñada y agotada, apenas nos miró a mamá y a mí. Su abogado repasó el acuerdo de culpabilidad, 1 año y medio de libertad condicional, 2 sesiones obligatorias de terapia para abuso de sustancias, 200 horas de servicio comunitario y 4 pagos para cubrir el costo del collar. El juez revisó todo y, sorprendentemente, rechazó el acuerdo inicial. Dijo que, dado su historial de pequeños robos, que yo desconocía, necesitaba una sanción más severa. Le ofreció un nuevo acuerdo, 1 mes en la cárcel del condado y luego el resto de las condiciones. Mi hermana rompió en llanto en la sala. Su abogado pidió un receso para discutir la oferta. Mientras esperábamos, mi tío se nos acercó en el pasillo y empezó a gritarle a mamá, preguntándole cómo podía hacerle esto a su propia hija. Seguridad tuvo que intervenir y advertirle que lo sacarían si continuaba. Al volver a la sala, mi hermana aceptó el nuevo acuerdo. La próxima semana comenzará su mes en la cárcel. Al mismo tiempo, Derek recibió 9 meses por violar su libertad condicional. Su madre sigue molestando a mamá, tanto que tuvo que solicitar una orden de restricción. Ahora tiene una orden temporal hasta la audiencia. Honestamente, la situación familiar se ha vuelto insoportable. Mi tío ha dividido a la familia en 2 bandos. Muchos de los primos más jóvenes y mis tías están de nuestro lado, pero los parientes mayores y más conservadores insisten en que la familia debe permanecer unida a toda costa. La peor parte fue que mi abuela, que tiene 85 años y vive en un asilo, me llamó llorando porque mi tío le dio una versión completamente distorsionada de la historia. Estuve 2 horas al teléfono explicándole lo que realmente sucedió. La mayor sorpresa vino de la compañera de cuarto de mi hermana. Me contactó para decirme que se iba a mudar porque no soportaba el drama familiar, pero antes de irse, encontró algo en la habitación de mi hermana que le pertenecía a mamá. Era una pequeña caja de joyería con el anillo de bodas de mi papá, que mamá creyó haber perdido hace 3 años durante una mudanza. Al parecer, mi hermana lo tomó en aquel entonces, probablemente para venderlo, pero nunca lo hizo, quizás por la culpa. ¿Nos lo devolvió la semana pasada? Mamá se derrumbó al verlo. Pensó que lo había perdido para siempre y pasó días buscándolo por toda la casa. Descubrir que mi hermana lo había escondido todo este tiempo le rompió el corazón de nuevo. Ahora, lo lleva colgado en una cadena junto al collar de perlas. He luchado con mis sentimientos sobre que mi hermana vaya a la cárcel. Sé que necesita enfrentar las consecuencias para comprender la gravedad de sus actos. Pero sigue siendo mi hermana, y la realidad de que pasará 1 mes encerrada es más difícil de lo que imaginé. Mamá y yo acordamos que no iremos a visitarla, al menos por ahora. Todavía estamos procesando todo, y además, la cárcel está a 2 horas de casa. Antes de entregarse, mi hermana llamó a mamá. Por primera vez, su disculpa pareció genuina. No solo mencionó el collar, sino todo lo que ha pasado a lo largo de los años. Admitió que siempre ha sentido celos de mi relación con mamá y de la estabilidad que tengo en mi vida en comparación con la suya. También dijo que tiene miedo de ir a la cárcel, pero entiende que se lo ganó. Mamá le ofreció ayudarla a encontrar un programa de rehabilitación cuando termine su condena, y esta vez, mi hermana pareció estar dispuesta a aceptarlo. El collar ahora está guardado en una caja fuerte en la habitación de mamá. Ella lo sigue usando casi siempre, pero al menos sabe que tiene un lugar seguro cuando no lo lleva puesto. Por mi parte, sigo en terapia, tratando de procesar todo lo que siento respecto a mi hermana. No sé si podré confiar en ella otra vez, pero intento mantener la mente abierta y creer que tal vez esta experiencia realmente la haga cambiar. Mamá y yo estamos planeando una pequeña escapada después de que todo termine en la corte. Solo unos días en una cabaña junto al mar, nada lejos, pero ambos necesitamos desesperadamente un descanso de todo este caos familiar. Quiero agradecer a todos los que comentaron en mi primera publicación. Sus palabras de apoyo y consejos significaron mucho para mí, sobre todo cuando algunos familiares intentaron hacernos dudar de nuestra decisión de presentar cargos. Si ocurre algo importante, compartiré otra actualización.